Bienvenidos. Hoy vamos a explorar juntos unos momentos, pues cruciales y a veces muy oscuros de la historia de la ética en la investigación médica con seres humanos. Hola. Sí, tenemos fuentes que detallan capítulos bastante sombríos, la verdad. Pero también avances éticos clave, ¿no? La idea es entender cómo esos eventos del pasado, pues, moldearon las normas que tenemos hoy, las que protegen a las personas. Exacto. Y para empezar, creo que lo lógico es situarnos justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde vemos los primeros intentos, digamos, formales por poner límites claros. Bueno, entrémosle a eso. El Código de Nuremberg, 1947. Salió de los juicios a los médicos nazis, ¿cierto? Así es. Y estableció algo fundamental. El consentimiento voluntario es esencial. Nadie puede ser sujeto de investigación sin saberlo y sin estar de acuerdo. Pero, ¿realmente funcionó desde el principio? ¿Fue suficiente? Es una excelente pregunta, porque lamentablemente la historia nos muestra que no de inmediato al menos. ¿Cómo? Pues fíjate que lo interesante aquí es cómo, a pesar de este código tan importante, tan simbólico, pues, siguieron ocurriendo estudios muy poco éticos, por décadas. Décadas. Sí, sí, sobre todo en lugares como Estados Unidos. Parece que el código se percibió inicialmente como algo muy ligado al contexto nazi y no necesariamente aplicable a la investigación normal. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, francamente perturbadora. Uno de los casos más infames, que siempre sale a colación, es el estudio de sífilis de Tuskegee. Uf, sí, terrible. Duró 40 años, de 1932 a 1972. Es increíble. Increíble y terrible. A 399 hombres afroamericanos con sífilis, bueno, simplemente se les negó el tratamiento. Se les ocultó que tenían sífilis y se les negó la penicilina, incluso cuando ya se sabía que era la cura. Exacto. Se les engañó deliberadamente. Les decían que les daban tratamiento especial gratuito para sangre mala. Una traición total. Y lo peor es que, como decías, no fue un caso aislado, ¿verdad? Para nada. Ese es el punto clave. Era parte de un patrón más amplio. Pensemos en el estudio de Willowbrook State School. ¿El de hepatitis? El mismo. Se infectó intencionalmente con hepatitis a niños con discapacidad intelectual. La justificación era, bueno, que de todos modos se iban a contagiar allí. Una lógica perversa. ¡Qué horror! O el caso de San Antonio. Mujeres mexicoamericanas que buscaban control natal y en un ensayo clínico les dieron placebos sin que ellas supieran. Resultando en... Embarazos no deseados, claro. Imagínate la situación. Estos ejemplos muestran fallas sistémicas, o sea, problemas profundos en cómo se concebía y se supervisaba la investigación. Es escalofriante. ¿Y cómo reaccionó la gente, la comunidad científica, cuando todo esto empezó a salir a la luz? La indignación pública fue un motor enorme, especialmente con Tuskegee, que fue destapado por la prensa. Claro, el escándalo. Ese escándalo fue, pues, la gota que derramó el vaso. Obligó una reflexión seria. Y si conectamos esto con la respuesta institucional, el gran hito es el informe Belmont, en Estados Unidos en 1979. El informe Belmont. Suena importante. Lo es. Muchísimo. Porque no fue solo una condena, sino que intentó sistematizar las lecciones. Estableció 3 principios éticos básicos que, bueno, siguen siendo la base de todo hoy. ¿Cuáles son esos principios? Primero, el respeto por las personas. Esto incluye la autonomía, o sea, que cada quien decide por sí mismo. Y, por supuesto, el consentimiento informado bien hecho. Y proteger a los vulnerables. Entendido. El segundo. Beneficencia, que suena un poco técnico, pero básicamente es busca hacer el bien y, sobre todo, evita hacer daño, maximizar beneficios, minimizar riesgos. El famoso primum non nocere de los médicos. Ajá. ¿Y el tercero? Justicia, que la carga de participar en investigación y los beneficios que salgan de ella se distribuyan de forma equitativa, que no sean siempre los mismos grupos vulnerables los que carguen con los riesgos. Respeto, beneficencia y justicia. Suena, pues, lógico y necesario. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Incluso con estas reglas siguieron pasando cosas. Exacto. Tristemente sí. El caso de Jesse Gelsinger en 1999 murió en un ensayo de terapia génica. Recuerdo algo de eso. Hubo problemas con el consentimiento, ¿no? ¿Y conflictos de interés? Sí, serios cuestionamientos sobre si entendió bien los riesgos y si se informó todo lo necesario sobre los intereses económicos de los investigadores. Y mencionaste otro caso,
Dan Weiss. Ah, sí. Dan Weiss en 2003. Un paciente con esquizofrenia. Se cuestionó mucho si realmente tenía la capacidad para dar un consentimiento válido para el estudio en el que participó. Y lamentablemente murió por suicidio durante el ensayo. Estos casos posteriores al informe Belmont. ¿Qué nos dicen? Que los principios no son suficientes. Nos dicen que tener los principios escritos es crucial, pero no basta. La clave está en la implementación, en la supervisión real y efectiva por parte de los comités de ética, y en la responsabilidad continua de todos los involucrados, especialmente cuando se trabaja con personas en situaciones vulnerables. Entonces, si tuviéramos que sacar una gran lección de todo este recorrido histórico, ¿cuál sería? Yo diría que es una advertencia constante. La ciencia necesita una brújula ética fuerte, siempre. El potencial de descubrir cosas nuevas nunca debe pasar por encima de la dignidad, el bienestar y la autonomía de las personas que participan. La protección de los participantes es lo primero. Es fundamental, irrenunciable. La historia nos enseña, y vaya que a un costo alto, que el consentimiento informado de verdad, la evaluación rigurosa de riesgos y beneficios y la justicia al elegir quién participa no son trámites, son la esencia. Son los pilares. Pilares, exactamente. Sin ellos, la investigación pierde su legitimidad moral y, yo diría, hasta científica. Y bueno, para dejarnos pensando, ahora estamos viendo avances increíbles. Inteligencia artificial en medicina, terapias génicas cada vez más potentes. Sí, un panorama que cambia rapidísimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que estos principios éticos que tanto costó aprender se integren desde el minuto cero en estas nuevas tecnologías? ¿Cómo evitamos que sean, pues, una ocurrencia tardía? Esa es la gran pregunta para el presente y el futuro. Requiere vigilancia constante y un compromiso renovado.